bolillos representan para la mujer el más vistoso de sus adornos personales y del hogar. Mientras estas clientes eligen, veamos el ambiente donde son creados algunos de los más famosos. Arenys de Munt, pueblo del litoral catalán, es por antigua tradición cuna de los encajes de bolillos. En sus plazas y calles, al dintel de sus puertas o debajo de los centenarios árboles, mujeres de todas las edades manufacturan esta especialidad de encajes. Para que perdure esta labor, se ha creado una escuela donde acuden estas niñas. Ligereza, habilidad, paciencia, son cualidades precisas para conseguir obras como esta. El incesante tric-tric de los bolillos continúa al atardecer en el interior de los hogares. Observemos seguidamente cómo se consigue uno de estos encajes. El viejo patrón será reproducido sobre la cartulina que corta la artesana. Después de sujetar a la almohadilla el nuevo patrón debajo del viejo, se procederá al picado del mismo. Seguido con tinta el dibujo logrado con el picado. Con la ayuda de una primitiva devanadera de cañas, son rellenados de hilo los bolillos.
continuación, se prenden los bolillos en la cantidad justa para iniciar el trabajo. La confección lenta de esta labor requiere intensas jornadas de actividad hasta conseguir el metraje previsto, procediéndose después al corte de los hilos que sujetan los bolillos. Que tan diestramente hemos visto realizar es el que eligen las clientes.